vamos a pasar al tiempo del sermón. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en la primera epístola a los Corintios. Hoy día vamos a hacer una pausa a nuestro estudio de Juan, puesto de que nuestra iglesia está pasando por algunas circunstancias que es necesario que las abordemos y que la iglesia junta sepa qué es lo que se está haciendo dentro de nuestra iglesia. Y hoy día, hermanos, vamos a ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 8. Voy a adelantarme también un poco a los hermanos de la evaluación pastoral que están predicando 1 Corintios. Hoy día yo me voy a adelantar un poco al capítulo 5 y el título del sermón el día de hoy se titula Lidiando con el pecado dentro de la iglesia. Lidiando con el pecado dentro de la iglesia. 1 Corintios 5, versículo 1 al versículo 8. Pero antes de comenzar, hermanos, como siempre les ruego, juntos hagamos una oración, ¿sí? Señor, en tu misericordia nos presentamos delante de ti, rogándote que en este momento nos ayudes a entender tu palabra, me ayudes a mí a predicarla de manera fiel. Y Dios, como iglesia, te rogamos que tú nos ayudes a ser fieles a lo que tú nos mandas en tu palabra. Sabemos, Señor, de que eso no es fácil, muchas veces es muy tentador, Señor, simplemente querer mostrar un falso amor, una falsa tolerancia con tal de supuestamente buscar algún tipo de paz entre nosotros. Pero Dios, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, sabiendo de que tú eres el dueño de la iglesia y que tú sabes qué es lo que se debe hacer dentro de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a ser siervos que verdaderamente se sometan a tu voluntad. Y te agradezco, Dios, por este tiempo. Te ruego que nos guíes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 1 Corintios 5, versículo 1 al 8. La palabra del Señor dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Bueno, hay dos cosas que normalmente son las que verdaderamente van a hacer peligrar la estabilidad y la pureza de una iglesia. ¿Cuáles son esas dos cosas? Estas dos cosas, hermanos, son la falsa doctrina y el pecado. Pero específicamente, hermanos, tanto la falsa doctrina como el pecado pueden hacer peligrar y son verdaderamente peligrosas para la iglesia. Escucha muy bien esto. Cuando la iglesia no lidia con la falsa doctrina y con el pecado. Porque pecado entre nosotros va a haber, eso es inevitable. Porque todavía somos pecadores, todavía no se nos ha dado un cuerpo glorificado, por lo cual es inevitable que entre nosotros y en una iglesia sana haya pecado, eso es inevitable. Errores doctrinales, falsas doctrinas, falsos maestros que se intenten introducir en nuestra iglesia, eso es algo que el Nuevo Testamento nos dice que va a suceder. Eso literalmente el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20, que después de su partida se iban a introducir lobos vestidos de ovejas para dañar la doctrina, la pureza doctrinal de la iglesia. Pero hermanos, si bien esas dos cosas son inevitables que sucedan dentro de la iglesia, lo que hace que una iglesia sea sana, lo que hace que una iglesia esté siendo fiel al Señor, es que va a lidiar con esas cosas. Es que cuando se levanten falsos maestros y falsas doctrinas dentro de la iglesia va a lidiar con eso y no va a permitir que esas falsas doctrinas avancen. Así también,
Cuando haya pecado entre nosotros, la iglesia va a hacer algo, va a lidiar con el problema del pecado. Entonces no te asustes, hermano, cuando te enteres de que hay pecado dentro de la iglesia, porque va a haber. Donde sí realmente debes preocuparte es cuando veas que la iglesia no está haciendo nada. Es cuando veas que la iglesia está permitiendo que haya pecado dentro de sus miembros sin hacer nada. Ahora, lamentablemente, hermanos, este es un problema que se da en muchos lugares que voy a ponerlo entre comillas, porque muchas veces esos lugares ya no se los puede llamar iglesia, pues la disciplina dentro de la iglesia es una característica no de una iglesia sana, escucha bien esto, sino de una iglesia verdadera. Sí, hay algunas características que hacen una iglesia más sana que otras iglesias, está bien. Pero hermano, la disciplina es una característica de una iglesia verdadera. Y lamentablemente hay lugares, hermanos, en los que el pecado es simplemente dejado a que se practique sin ningún tipo de disciplina, sin ningún tipo de corrección. Yo he estado y he presenciado literalmente lugares así. Yo he presenciado iglesias, entre comillas, en las cuales el dueño de la iglesia se sabía que era un adúltero, que tenía varias mujeres y nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque él es el que pone el dinero, ¿no? Él es el que nos da el salón, él es el que compra, él es el que hace. Entonces lo vamos a dejar que viva en pecado porque hay que amarlo y hay que tolerarlo, ¿sí? Hay iglesias en las cuales se conoce de que los pastores son inmorales, son ladrones, son personas que se dedican a engañar, como en la iglesia, y nadie hace nada. Incluso a la iglesia se jacta de los Salcedo y los trata como si fueran súper ungidos y grandes siervos del Señor. Hay iglesias, hermanos, en las cuales los líderes saben que hay pecado y literalmente dejan que avance. Una vez estaba en un seminario en la cual me dio realmente mucho enojo, porque un pastor nos presentó a los alumnos en el seminario este problema. Y literalmente nos presentó este problema no para ver si nosotros podíamos resolverlo, sino porque él no sabía cómo resolverlo. Y era un pastor de años, pastor. Y este pastor se nos presentó en el seminario y nos dijo, saben, jóvenes, tengo un problema y quisiera que me ayuden. Tengo un joven dentro de mi iglesia que es líder de jóvenes y embarazó a una hermana dentro de la iglesia, sin casarse. Eso ya es problemático, hermano. Pero añadiéndole a eso, este hombre dijo, y este joven intentó hacerla abortar a la fuerza. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Por qué estos hermanitos son así? ¿Sí? Hermano, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice que hay que hacer con alguien así dentro de la iglesia. Pero lamentablemente dentro de muchas iglesias y liderazgos no saben qué hacer. Y muchos no quieren hacer nada para evitarse problemas, porque te voy a ser sincero, hermano. ¿Quieres empezar a tener problemas? Empieza a confrontar el pecado. Vas a empezar a tener problemas. Vas a empezar a tener gente que te odia, vas a empezar gente que va a hablar mal de ti, vas a empezar a tener gente que va a intentar atacarte. ¿Por qué? Porque estás confrontando el pecado. Confrontar el pecado, hermano, no es sencillo. Te trae problemas. A Jesucristo le trajo problemas, a los apóstoles le trajo problemas y a todo que quiera vivir piadosamente en Cristo le va a traer problemas. Es por eso que convenientemente en muchas iglesias y muchos pastores, para evitarse esos problemas, muchas veces por cobardía o por conveniencia propia, no quieren juzgar y literalmente aparentan una falsa piedad en la cual dicen, no vamos a juzgar nosotros, porque ¿quién nos ha puesto como jueces? ¿Sí? Dios es el único que puede juzgar. Entonces, aparentando esa piedad y ese amor y esa tolerancia, permiten que el pecado se expanda, el pecado se practique y el pecado avance dentro de sus iglesias. Y como he mencionado, incluso dentro del liderazgo. Y el pecado, hermano, va a aparecer, va a estar entre nosotros. Pero como he mencionado al principio de esta exposición, hermano, lo que va a hacer que nuestra iglesia se mantenga sana es cómo vamos a lidiar con este pecado. Ahora, lamentablemente en el pasaje en el que nos encontramos, en 1 Corintios capítulo 5, hermanos, ya se nos ha dado una introducción a esta carta en sesiones pasadas, en las cuales sabemos que es una iglesia, la iglesia de los Corintios, que está muy inmadura y está pasando, hermanos, serios problemas.
Esta iglesia, lamentablemente por su inmadurez, estaban peleando entre ellos, se estaban dividiendo, estaban teniéndose celos. Y mientras vayan exponiendo nuestros hermanos de la evaluación pastoral, vamos a encontrar todos los problemas que tenía esta iglesia. Pero uno de los más grandes problemas, hermano, que tenía era que estaban permitiendo que el pecado no sea confrontado dentro de sus miembros. Que el pecado avance y que el pecado se practique sin ninguna consecuencia dentro de la iglesia. Y esto es algo con lo que el apóstol Pablo, hermano, va a tener que lidiar. Y hermano, esto es muy importante. Si tú lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que Jesucristo le va a decir a algunas iglesias: si ustedes permiten que la falsa doctrina o que tales personas sigan en la iglesia, yo les voy a quitar su lámpara, yo les voy a quitar el candelabro. Que eso, hermano, es una expresión de que ustedes ya no van a ser más iglesia, ya no más. Así que esto, hermano, era algo con lo que se tenía que lidiar sí o sí. Los corintios, lamentablemente, no estaban lidiando con el pecado, probablemente aparentando un falso amor. Por eso más adelante Pablo le va a tener que decir a los corintios: el amor no se goza de la injusticia, sino ¿de qué? Sino se goza en la verdad. No se goza en la injusticia. Pero los corintios habían fallado en la responsabilidad que Cristo, escucha, le ha dado a la iglesia. Porque lidiar con el pecado, como vamos a ver en un momento, no es solamente mi responsabilidad como pastor, sino es una responsabilidad de toda la iglesia. Ahora escucha cómo comienza Pablo y nos va a mostrar en el versículo 1, capítulo 5, el pecado que estaba sucediendo dentro de la iglesia de los corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lamentablemente estos corintios habían tardado tanto en lidiar con el pecado, hermano, que el pecado incluso ya se había vuelto algo público. Ni siquiera era solo que la iglesia lo sabía, sino que incluso los gentiles, los incrédulos, conocían el pecado que había dentro de la iglesia. Ahora yo te voy a preguntar, hermano, ¿qué es lo que sucede cuando los incrédulos ven pecado dentro de las iglesias cristianas y ven que no se hace nada con ese pecado? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo hablan de nosotros? ¿Qué es lo que dicen de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 2, versículo 24, que por causa de hombres que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero que viven en constante inmoralidad, y esa inmoralidad no se la detiene, no se la confronta, escucha, el nombre de nuestro Dios es blasfemado. Y estoy seguro que esto es lo que estaba sucediendo. Los incrédulos ya habían escuchado incluso de este tipo de pecado, y era un pecado realmente vergonzoso. Doy gracias a Dios que todavía no hemos tenido que lidiar con algo de esta gravedad, pero escucha el pecado con el que nos estamos topando acá. Resulta que un hombre estaba en incesto. Había tomado a la mujer de su padre, algo que era condenado literalmente con la muerte en el Antiguo Testamento. Se había metido literalmente con su madrastra. Era un pecado sumamente grave. Y era un pecado, hermano, que estaba afectando la reputación de la iglesia. Era un pecado, como vamos a ver más adelante, estaba afectando la santidad de la iglesia. Porque, hermano, si se estaba permitiendo esta clase de pecados dentro de la iglesia, hermano, cuando vemos a un hermano murmurar o mentir, ¿con qué cara podríamos ir a decirle que cambie? Cuando se está permitiendo de que una persona viva de esta manera, en tal clase de inmoralidad. Y ahora, hermano, es terrible lo que está pasando acá. Y quiero recordarles de que es el apóstol Pablo que fundó esta iglesia de los Corintios. Y el apóstol Pablo, hermano, en una iglesia fundada por él, tuvo que lidiar con esta clase de pecados. Ahora escucha, una vez más te voy a repetir o reforzar esto. En una iglesia fundada por el apóstol Pablo, se manifestaron estos pecados. Hermano, no te asustes cuando en nuestra iglesia tal vez pase algo así igual. Pero ahora, el gran conflicto, hermano, si bien el pecado ya es el problema, si bien el pecado ya es algo sumamente grave, ¿sabes cuál es realmente el conflicto acá? El conflicto, va a decir el apóstol Pablo, es de que la iglesia no está haciendo nada. No está haciendo nada. Porque pecado, hermano, va a haber, como ya lo dije varias veces. Pero el apóstol Pablo aquí con lo que más va a lidiar es este problema. Ustedes
no están haciendo nada al respecto. Este pecado ya es conocido por ustedes, es conocido por los de afuera, es un pecado realmente escandaloso y vergonzoso y ustedes no están haciendo nada. Es más, ustedes incluso creen que tienen una buena iglesia. Ustedes incluso creen que están bien. Escucha el versículo 2. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Puedes imaginar eso, hermano? Y eso pasa, hermano, literalmente. Iglesias donde se conoce que hay personas en graves, graves pecados, pero aún así la gente cree que está en una buena iglesia, en una sana iglesia, y se envanecen por todo lo que hacen, por todos los servicios, por todos los dones que tienen. Más adelante en esta misma epístola vamos a ver esto. Estos corintios, en vez de confrontar este pecado y lidiar con esta inmoralidad, estaban envaneciéndose porque tenemos tantos dones y yo tengo más dones que tú y yo hablo más lenguas que el otro y yo tengo profecías y yo tengo lo otro. Envaneciéndose por sus dones, envaneciéndose supuestamente por la gracia que habían recibido de parte de Dios. Algunos, como hemos visto ya las semanas pasadas, estaban envanecidos de que yo tengo a este pastor que es Apolo, es que es el mejor. Ah, no, yo estoy con Pedro, yo estoy con Pablo. En lugar de haber puesto la mirada en los problemas que realmente debían ser resueltos, y uno de estos, hermano, claramente era este tema de la inmoralidad y el pecado dentro de la iglesia. Y al haber estado envanecidos, al haber estado así, en cierta manera, cegados por muchas cosas, no habían hecho nada. Más bien, eran personas arrogantes, orgullosas, mientras su iglesia se estaba derrumbando por la inmoralidad. Y hermano, como dije, eso lo puedes ver constantemente. La eclesía, como siempre la pongo de ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿sí? Pastores, líderes ahí súper orgullosos supuestamente de todo lo que hacen, ¿sí? No sé con qué cara se paran en el púlpito y salen por canales. Cuando la gente sabe la clase de inmoralidad que hay ahí adentro, sabe todos los robos, los engaños que hacen, pero ellos ahí con sus pantallas y haciéndose propaganda todavía. Y sí, y la gente allá adentro no hace nada. No hace nada, simplemente permiten que el pecado continúe. Y hermano, esto es grave, ¿por qué? Por lo que vamos a ver en un momento, y es de que el pecado no creas que va a afectar solamente a uno, sino que va a afectar a toda la iglesia. Vamos a ver eso en un momento cuando hablemos de la levadura, que leuda toda la masa. Pero escucha lo que el apóstol Pablo les va a decir, y vosotros estáis envanecidos, versículo 2, y ahora les va a preguntar, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Esa era la actitud correcta contra el pecado. Al ver este pecado, la iglesia no debería haber estado en fiesta o haber estado orgullosa o haber estado presumiendo de sus dones y de todo lo que hace, sino lo que debería haber hecho es haber mostrado una tristeza muy, muy profunda. La palabra que Pablo utiliza aquí para la tristeza es una palabra literalmente que se utilizaba para cuando una persona perdía un ser querido y estaba en su funeral. Hermano, el pecado es algo grave, es algo sumamente grave. El pecado, sobre todo, incluso en esta persona que vamos a ver, que ya hemos visto en el versículo 1, pero vamos a ver un poco más adelante más sobre esto. El pecado de una persona que se llama cristiana, y no ha sido un error, no ha sido una caída, sino es algo ya continuo, es algo muy, muy grave. El autor de Hebreos nos va a decir, esta persona probablemente está siendo endurecida por el pecado, cegada por el pecado, y va a terminar abandonando a Cristo, traicionando todo, si no es que ya lo ha traicionado, si no es que ya ha abandonado a Cristo. Entonces estos corintios, en vez de haber estado presumiendo de todos sus logros, presumiendo de toda la gracia y los dones que habían tenido, deberían haber estado muy, muy tristes, como en un funeral, al ver la situación de una persona dentro de su iglesia que estaba en este tipo de inmoralidad. Ellos deberían haber estado realmente contristados, incluso hasta llegar al tema de las lágrimas, por la situación que estaba viendo su iglesia, pero lamentablemente no estaban haciendo eso. Estaban bailando, cantando, sirviendo como si nada estuviera pasando.
cuando deberían haber estado lidiando con este problema. Y ahora el apóstol Pablo, hermano, escucha lo que les va a decir versículo 2. Si vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado? Y ahora este lamento, esta tristeza, al ver lo que estaba sucediendo con su iglesia, lo que estaba ocasionando este pecado incluso fuera de la iglesia, con lo que los incrédulos decían de nosotros, de su iglesia, perdón, el apóstol Pablo sabe de que esa tristeza y ese dolor debería haberlos llevado a la acción. Si estos corintios estuvieran verdaderamente bien dirigidos y estuvieran actuando de manera madura y estuvieran poniendo sus ojos donde deberían ponerlos, ya deberían haber actuado, les dice el apóstol Pablo. No deberían haber necesitado que les mande esta carta. Ustedes ya deberían haber hecho algo por esta situación. Escucha el versículo 2. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto, hermanos, es lo que vamos a ver más adelante, especialmente en el versículo 5, como la excomunión. En la iglesia, hermano, vamos a pecar. Nos vamos a confrontar los pecados. En la iglesia, pero nunca se debe permitir a alguien que quiere seguir pecando de manera continua y no está dispuesto a arrepentirse de su pecado. A esa persona, hermano, literalmente el apóstol Pablo les dice, ustedes ya lo deberían haber votado. Ya lo deberían haber sacado de entre ustedes. Ese es el proceso que debe seguirse. Ahora estamos hablando, como dije, de una persona que está de manera continua en un pecado sin arrepentimiento. Porque pecado va a haber y nos vamos a confrontar y el cristiano verdadero se va a arrepentir. Tal vez va a tener un tiempo de luchar con su mente, con su corazón. Está bien, pero el Espíritu Santo obra en nosotros y nos vamos a arrepentir y vamos a cambiar y vamos a reconocer nuestra maldad. Pero ¿qué hacemos con un pecador impenitente? Que no se nota que no quiere cambiar. Se nota que no quiere cambiar a tal grado que no le importa lo que está ocasionando su pecado. Este hombre, hermano, estaba dañando su propia familia, estaba dañando la iglesia, estaba afectando lo que los incrédulos decían de la iglesia y seguía en ese pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer con alguien así? El apóstol Pablo, hermano, no va a perder el tiempo y le va a decir directamente a los corintios, ustedes ya lo deberían haber votado, ya lo deberían haber sacado. Y ahora lamentablemente hay gente en nuestra época que se cree más santa que el apóstol Pablo y que va a decir, no, hay que tenerles paciencia, ¿por qué no les mostramos más amor? ¿Por qué no les mostramos más tolerancia? Hay que darles gracia más bien. ¿Estás orando por él? Van a usar ese tipo de frases para hermano, intentar diluir y intentar socapar el pecado que comete la gente. Pablo aquí no va a hacer lo que muchos hacemos lamentablemente. Ponerse primeramente del lado del pecador. Cuando deberíamos, como vamos a ver en un momento, estar preocupados por Cristo y por la pureza de su iglesia. Porque hay gente que te va a venir y te va a decir, ay, pero ya lo has perdonado, ¿sí? No, Pablo no va a lidiar con eso primero. Hay que perdonarlo al hombre que hizo estas cosas, hay que perdonarlo. Sí, no hay que guardarle rencor, sí. Pero Pablo no va a lidiar primero con esto. Pablo va a lidiar primero con lo que tiene que lidiar. Tal persona ya debería haber sido expulsada de su iglesia. Ya debería haber sido expulsada de su iglesia. ¿Qué están haciendo, corintios? ¿Qué es lo que están haciendo? Al ver tal pecado ya deberían haberlo expulsado. Y ahora, ¿con qué autoridad Pablo está hablando acá? Pablo está hablando acá con la autoridad de un hombre amargado, sí, mala gente, que odia a los cristianos y que no tiene compasión y que no tiene gracia. No. Escucha con qué autoridad Pablo está haciendo estas cosas. Versículo 3 y 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Escucha esto, hermano. El apóstol Pablo dice, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esto es un versículo muy claro, hermano, para la gente que cree que juzgar es pecado. Juzgar no es pecado. Juzgar mal es pecado. Juzgar hipócritamente es pecado. Juzgar basado en murmuraciones es pecado. Juzgar las preferencias es pecado. Pero juzgar el pecado no es pecado, hermano. Juzgar el pecado, hermano, es algo incluso necesario.
Y Jesucristo, perdón, el apóstol Pablo, hermano, escucha, aquí no se disculpa con los corintios el apóstol Pablo. No se va a disculpar y va a actuar de manera muy contundente. Les va a decir, por si acaso, yo a esa persona que está cometiendo tales pecados, ya lo he juzgado. Más bien, en nuestra época encontramos lo contrario. Ves una persona que está en pecado y literalmente el pastor se le disculpa antes de confrontarlo con el pecado. Tú tal vez has escuchado eso. Pero voy a ir a confrontar a alguien que está mal y primero le voy a decir, por si acaso, no te estoy juzgando. ¿Sí? No, Pablo va a decir, no, yo sí lo estoy juzgando. Y no tengo problema de aceptarlo. No tengo conflicto de reconocerlo públicamente. Yo a esa persona ya la he juzgado. Hermano, vivimos una época tan terrible, ¿sí? Que la gente piensa que es pecado juzgar el pecado. ¿Y qué crees que eso va a ocasionar? Va a ocasionar más pecado. Pero el apóstol Pablo aquí no se va a disculpar. Como un verdadero siervo de Dios va a decir, yo he visto este pecado en ustedes, ya me han llegado la información de este hombre que está haciendo esto. No es una murmuración, no es un chisme, no, es algo comprobado, es algo que se sabe. Y el apóstol Pablo dice, yo ya lo he juzgado. Yo como líder de la iglesia ya he juzgado lo que había que hacerse. Ya he juzgado cuál es la situación de este hombre y qué es lo que se tiene que hacer con esta persona. Ahora, pero Pablo sabe de que él no tiene el poder solo de actuar. Él no podía, hermano, llegar a la iglesia y simplemente decir, yo te expulso. Sí, no podía hacer eso. Pablo sabe de que esta es una responsabilidad congregacional. Pablo, sí, como líder dentro de la iglesia, un apóstol, debe dirigir a la iglesia a hacer lo correcto, pero no lo puede hacer tampoco por si acaso como un déspota, como alguien que hace las cosas como un dictador, no. Él lo que espera ahora es que los corintios, todos como iglesia, reaccionen, porque es la iglesia la que tiene el poder por Cristo dado para expulsar al tal pecador. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, escucha bien eso, vosotros y mi espíritu. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. La excomunión y el expulsar a alguien dentro de la iglesia no es algo por si acaso que pueda hacer solamente el pastor o el apóstol o los líderes, no, es algo que se hace como iglesia, juntos como iglesia. La iglesia se debe reunir, dice el apóstol Pablo acá, y el apóstol Pablo, él estando en espíritu, en comunión con ellos ya deberían haber expulsado a tal persona que estaba cometiendo tal pecado. Ahora, aquí hay varias cosas, hermanos, que tenemos que recalcar. Escucha el versículo 4, cómo comienza y cómo termina el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así comienza Pablo el versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder, escucha qué dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? Vayan conmigo a Mateo capítulo 18, por favor. ¿Han leído eso? Lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, versículo 4, comienza diciendo, nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo dice, nosotros con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ya deberíamos haber expulsado a tal persona. ¿A qué es a lo que Pablo se está refiriendo acá? Hermano, hemos leído hace un momento Mateo 18 y voy a dar lectura una vez más del versículo 15 en adelante. ¿Y de quiénes son las palabras que estamos leyendo aquí en Mateo 18? Son de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué recalco eso? Porque, hermano, es nuestro Señor Jesucristo el cual le ha dado el poder a la iglesia de ejercer esta disciplina que hoy día estamos aprendiendo. Es el Señor Jesucristo. No es el apóstol Pablo que se está inventando algo. No es el apóstol Pablo que tiene algo personal contra ese individuo. No, no, no. Es Jesucristo mismo el cual nos dio el poder de hacer esto como iglesia. Y no solamente el poder, la responsabilidad. Escucha lo que Jesucristo dice en Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesucristo, hermano, nos dijo, en la iglesia hay que lidiar con el pecado.
Ahora, el pastor no va a poder estar de policía vigilando a todos los miembros. No va a poder estar. Tampoco es mi responsabilidad andar de policía vigilando todo. Por eso Jesucristo acá dice, si tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? Ve y dile uno a uno. Ve y dile uno a uno. Eso debería ser muchas veces suficiente para que una persona recapacite y cambie. Uno a uno. Ve con uno. No hagas chismes, no hables mal de la persona, no le cuentes a todo el mundo, no lo publiques en Facebook, no. Ve uno a uno. Ok. Ahora, ¿qué pasa si no te escucha? ¿Qué es lo que sucede si no te escucha? Escucha el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El apóstol Pablo dice, Jesucristo dice acá, ok, no quiere escuchar a uno, entonces ve con testigos. ¿Para qué vas con testigos? Dos cosas. Uno, para que haya personas que dan fe de que tal persona realmente está en ese pecado. Porque, hermano, también el que acusa es pecador también. Podría equivocarse o no. Podría tener algo en contra de la persona personal y equivocarse. Entonces es necesario testigos. Testigos que puedan decir, sí, nosotros también hemos visto el mismo pecado, también damos fe de que tal persona ha cometido el pecado, o testigos que evalúen la acusación y digan, sí, la acusación es verdadera. La acusación es verdadera. Entonces Jesucristo dice, si no te quiere escuchar a ti uno a uno, ve con 2 o 3 testigos. Ve y confronta el pecado. Ahora, hermano, todo esto, por si acaso, es hecho con la intención de salvar al pecador. No es con la intención de destruirlo, arruinarlo, no, es con la intención de salvarlo. Eso es lo que queremos. Hay que salvarlo. Y el pecado es algo grave con lo cual hay que lidiar. Entonces, no quiere escuchar a uno, ve con varios. Jesucristo mismo te manda eso. Ahora, no quiere escuchar a varios. Escucha lo que Jesucristo dice. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Qué significa esto de decirlo a la iglesia? Significa, hermano, que vamos a reunirnos con los miembros de la iglesia y le vamos a decir a la iglesia, tal persona ya ha sido confrontada con uno, ya ha sido confrontada entre varios y no quiere cambiar, quiere seguir igual. Hermanos, búsquenlo todos para que tal persona cambie. Eso significa decirlo a la iglesia. Que ahora la iglesia, no solo el pastor, no solo la persona que vio el pecado, no los 3 testigos, no. Ahora toda la iglesia tiene la responsabilidad de ir a esa persona y decirle, cambia. Esa persona ahora cuando entre a nuestra iglesia, nos vamos a tomar el tiempo de acercarnos un rato y decirle, sabes, te queremos, te amamos, eres un hermano y te rogamos que cambies. Está mal la forma en la que estás viviendo. Está mal lo que estás haciendo, debes cambiar, debes arrepentirte. Y hermano, Dios utiliza eso muchas veces para llamar a los pecadores al arrepentimiento y que realmente se arrepientan. Porque imagínate, tú estás en pecado, ya uno te dijo, ya te dijeron entre varios y ahora recibes 50 llamadas, 100 llamadas. Recibes hermanos que todo el tiempo te están buscando para decirte, cambia, arrepiéntete, hermano. Dios utiliza eso para llamarlos al arrepentimiento. Y esto, como lo he predicado en otra ocasión, es una operación rescate, ¿sí? Es una operación rescate. Vayan, rescátenlo. Pero ahora en la epístola a los Corintios, hermanos, ya estamos en otra circunstancia. Porque ya toda la iglesia ya lo sabe. Y toda la iglesia, incluso hasta los incrédulos ya lo saben. Y lamentablemente la iglesia no está haciendo lo que Jesucristo les dijo acá. Que lo busquen para que se arrepientan. Más bien, como hemos visto, se están jactando, se están vanagloriando de cosas absurdas. Y ese pecador, escucha lo que Jesucristo dice si no quiere escuchar a la iglesia, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, escucha esto, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa, hermano, esto? Los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo, ¿verdad? Entonces la iglesia, una vez que ha ido entre uno, entre dos, toda la iglesia lo ha llamado al arrepentimiento a alguien y no se quiere arrepentir, hay que identificar a tal persona y decir, no es parte del pueblo, no es parte de nuestra iglesia, no es cristiano. Eso es lo que significaba ser gentil en el contexto judío. No eres parte del pueblo, no eres parte del pueblo de Dios. Hermano, esto es muy importante,
Porque luego cuando el mundo nos diga, hay entre ustedes, hay una persona que hace tal cosa, la iglesia puede decir, no, 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 un momento. Nosotros ya lo hemos expulsado y tal persona no es cristiana. No es cristiana. Así que no nos vengas a nosotros a poner la reputación de tal persona. Ahora Jesucristo no solamente dice tenle por gentil, sino también dice tenle por publicano. ¿Qué es un publicano, hermano? Un publicano en aquel momento era un traidor. Había traicionado a su nación, a su pueblo, a su propio pueblo. Esos eran los publicanos. Los publicanos se habían aliado con los romanos para abusar de los judíos. Eran traidores. Y es lo que estamos diciendo. Tal persona ha traicionado su fe, ha traicionado a Cristo, ha preferido el pecado antes que el evangelio. Y hermano, Jesucristo dice, esto es necesario que ustedes hagan. Ahora, como les he mencionado, estoy hablando aquí de que con qué poder hacemos esto. Y las palabras que vienen de Jesucristo después son muy importantes. Escucha lo que Jesucristo dice, de cierto os digo que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ya sé que en muchas iglesias se ha utilizado este pasaje para decir de que tenemos que desatar bendiciones y promesas y desatamos prosperidad. No, realmente qué pena, ¿sí? Que tanta gente se deje guiar por falsos maestros que no saben ni siquiera leer, ¿sí? Bien. Jesucristo aquí, ¿de qué está hablando, hermano? De las bendiciones y prosperidad que vamos a desatar del cielo. ¿De eso está hablando aquí? Está hablando de la disciplina, hermano. Lo que Jesucristo está diciendo aquí, cuando la iglesia dice tal persona no es cristiana, Jesucristo dice el cielo está diciendo lo mismo, por si acaso. Lo mismo. No es de que hay una diferencia entre la iglesia y el cielo. No, no, no. Cuando la iglesia ha visto un pecador impenitente, ha ido con uno, ha ido con testigos, le ha dicho a la iglesia y ese pecador no se quiere arrepentir y la iglesia lo expulsa, Jesucristo dice lo que ata a la iglesia, el cielo también lo está atando. Hermano, Cristo le está dando ese poder a la iglesia y Jesucristo dice cuando la iglesia actúa de esta manera, el cielo está de acuerdo. Es a eso a lo que Jesucristo se está refiriendo. Y escucha lo que continúa diciendo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de algo, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermano, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo acá? Como ya lo he expresado en otras prédicas, hermano, no está diciendo Jesucristo acá que cuando no quieras venir el domingo a la iglesia, entonces utilices este versículo, porque donde estamos dos o tres reunidos, ahí está Él, ¿sí? No. Jesucristo está diciendo, hermano, que cuando la iglesia se reúne para expulsar a alguien, aunque sean, hermano, una iglesia muy pequeña, no importa. Jesucristo está con ellos. Por eso, hermano, Pablo, vuelve conmigo a 1 Corintios, va a decirle a los corintios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de ¿quién? De Cristo. Ustedes conmigo vamos a expulsar a tal persona. Porque este es el poder que Cristo nos ha dado como iglesia. Esta es la responsabilidad que Cristo nos ha dado como iglesia y debemos ejercerla. Y al ver este pecador impenitente que no quiere cambiar, que está afectando la pureza de la iglesia local y está afectando la reputación de la iglesia, ustedes conmigo, en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Señor Jesucristo, escucha versículo 5, el tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué está hablando Pablo acá, hermano? ¿Qué está diciendo acá Pablo? ¿Sí? ¿Qué es esto de ser entregado a Satanás? Hermano, hay gente que cree que me expulsan de una iglesia y pues me voy a la otra iglesia, ¿sí? Como en nuestra iglesia, como en nuestra época hay iglesia en cada cuadra, pues me voy a la otra, donde sí me aceptan mi pecado, donde sí me aceptan mi inmoralidad, donde nadie me va a decir nada, donde nadie me va a juzgar. Yo, hermano, me he topado con gente así. En nuestra iglesia le hemos confrontado su pecado. No, entonces yo me voy a la otra me gusta más, ¿sabes? Hermano, y la gente cree que se puede escapar de la disciplina de Dios así. Tú te puedes, cuando una iglesia sigue los parámetros bíblicos y termina expulsando a alguien, hermano, esa persona podría irse a cualquier otra iglesia, pero esa persona, hermano, bíblicamente, escucha lo que Pablo dice, ha sido entregada a Satanás. ¿Qué significa eso? Significa lo que ya hemos visto en Mateo,
no pertenece a nuestro pueblo, no es cristiano, ha traicionado la fe, pero significa también, hermano, de que Dios va a levantar su mano de gracia sobre esa persona y va a permitir que Satanás se encargue de esa persona. Esto lo puedes comparar a lo que vemos en Job, aunque Job, por si acaso, no estaba siendo disciplinado. Job estaba siendo probado. Job no estaba siendo disciplinado, ¿verdad? Por una iglesia, no estaba pasando eso. Pero ¿te acuerdas cómo Dios le dio permiso a Satanás de... Toca su vida, toca su salud, toca sus bienes? Sí. Ese es un ejemplo de lo que podría estar refiriéndose Pablo acá. De que Dios va a decir, ok, tal persona que sea destruida por Satanás. Y hermano, eso es grave, eso la gente creo que no entiende que ser parte de la iglesia no es chiste, no es juego. Cuando eres expulsado de una iglesia porque no te quieres arrepentir, te están afirmando de que tú no eres cristiano y Dios, hermano, está levantando su mano de gracia para que Satanás se haga cargo de ti. Eso es grave. Es por eso, hermanos, que este tipo de personas no sabes, pero pueden llegar a todo tipo de inmoralidad. Todo tipo de cosas les puede suceder. Ahora vamos a ver en un momento que en algunos casos esto es va a traer un buen resultado, porque la disciplina del Señor siempre trae buenos resultados. Pero hermano, esto es grave. Esto no es algo que tomarse a la ligera. Y no es de que, ya, pues me salgo de acá y ahora me voy a la otra iglesia. No. Ya has sido entregado a Satanás, por más de que otra iglesia te reciba. A menos de que te hayas arrepentido sinceramente, si tu posición sigue siendo la misma, has sido entregado, hermano, a Satanás. A Satanás. Ahora, Pablo, hermano, acá en medio de estas palabras tan fuertes, tan difíciles, tan duras, Pablo todavía nos dice acá que la disciplina dentro de la iglesia todavía hay esperanza, incluso cuando expulsamos a alguien de la iglesia. Escucha lo que dice Pablo, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo sabe, hermano, de que todavía incluso hay esperanza, pero esto es algo que Dios va a tener que hacer por su cuenta. Ya nosotros como iglesia ya hemos hecho nuestra responsabilidad, ya hemos cumplido lo que teníamos que hacer, y ahora Dios se va a encargar de tal persona. Y es posible, y esto, hermano, lo digo como si fuera posible, porque no siempre pasa lo mismo, por si acaso. Pero Pablo sabe que es posible de que esa persona, como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Lucas 15, que se aparta del padre, se va y termina tan mal, que en algún momento recapacita y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me pude haber ido de la casa de mi padre? Y vuelve, ¿sí? Pero después de haber sido severamente humillado, ¿o no? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Comiendo, literalmente queriendo comerse la comida de los cerdos, completamente solo, abandonado. Entonces Pablo, hermano, sabe, en la misericordia de Dios, esa disciplina que Dios va a permitir en la vida de esa persona, podría terminar por su gracia en su propia salvación, y ojalá pase eso. Pero eso es algo que ya escapa de nuestras manos como iglesia, eso es algo que Dios hará, que Dios hará. Todavía hay esperanza, Pablo sabe. Pero hermano, la verdad es de que esto por si acaso no es siempre la situación. Si lees Hebreos 6, si lees Hebreos 10, versículo 26 en adelante, vas a encontrar con que el autor de Hebreos va a decir de que hay muchas personas que volvieron a su antiguo camino para nunca más volver. Nunca más volver. Eso también es la situación de mucha gente. Han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de conocer a Cristo, incluso hasta de ser parte de una iglesia. Aún así han traicionado su fe, han traicionado a Cristo, han preferido el pecado antes que a su Salvador. Nunca más vuelven al camino. Eso también pasa. Ahora, pero Pablo sabe que en este contexto es probable, y eso es la esperanza del apóstol Pablo, de que Dios utilice la disciplina y el humillar a esta persona de tal forma para que recapacite y vuelva al camino y al final de los días sea salvo. Ahora, aquí, hermanos, tengo que recalcar esto que es muy importante.
La disciplina, hermano, sí, como a los padres, a los que somos padres, no es causa de gozo y alegría, como dice Hebreos capítulo 12. Pero hermano, escucha, es por el bienestar del pecador también. Es por el bienestar del pecador. Eso es lo que Pablo sabe que es acá. Eso es lo que Jesucristo nos dice en Mateo 18. Y esto, hermano, es algo que la iglesia tiene que entender. Cuando nosotros ejercemos lo que la Biblia nos manda, hermano, no es porque odiemos a esa persona. No es porque no la querramos, es más bien porque porque la amamos, porque el que ama, ¿qué hace? ¿Socapa el pecado? El que ama, ¿qué hace, hermano? Dice la Biblia, el que ama, disciplina. Eso es lo que hace el que ama. Más bien los que dicen que toleramos, no juzgamos, que hay que mostrarle gracia, que hay que orar por la tal persona sin hacer nada, no están amando, están odiando a esa persona. Ahora déjeme darte algunas razones por qué es eso así. Hermano, imagínate que hay aquí un pecador que está continuamente en pecado, ¿sí? Continuamente en pecado. Y la iglesia ya debería haberlo expulsado para decirle a tal persona, afirmarle a tal persona, sabes, no eres cristiano. Tienes que arrepentirte y poner tu fe en Cristo para salvación. Eso es lo que la iglesia debería haber hecho, ¿sí o no? Pero como le permitimos estar en la iglesia, esta persona mientras peca, sigue creyendo que es cristiano. Sigue creyendo que es cristiano. Soy cristiano carnal, ¿sí? Y como la iglesia le permite seguir acá, entonces esa persona sigue creyendo yo soy cristiano. Y hermano, dime, ¿qué es peor? Que aquí ahora le digamos a esa persona, no eres cristiano, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. O que cuando esa persona se encuentre con Cristo, Cristo le diga, yo no te conozco a ti. ¿Qué es peor, hermano? ¿Qué es peor? Cuando esa persona que se cree cristiano pero anda viviendo en pecado, y como la iglesia no ha cumplido su función y no le ha dicho, no eres cristiano, cuando esa persona, hermano, se pare delante de Cristo y Cristo le diga, yo no te conozco, yo no sé quién eres, escucha, ahí ya no hay más oportunidad por si acaso. Ya no hay más oportunidad. Ahí ya se terminó. Esa persona podrá llorar, podrá gritar, no va a haber más. Apártense de mí, malditos. Eso es lo que va a escuchar esa persona. Entonces, ¿qué es mejor, hermano? No es mejor que la iglesia ahora más bien le diga, cuando todavía hay oportunidad, arrepiéntete, no eres cristiano. Tu fe es falsa, pon tu fe en Cristo, busca al Señor. ¿Acaso eso no es mejor? ¿Acaso eso no es mejor? ¿A que esa persona viva engañada creyendo que es cristiana cuando realmente no lo es? Y hermano, esto es muy importante porque como he mencionado, muchos cristianos mal instruidos creen que la disciplina es mala. Creen que cuando estamos ejerciendo el proceso de disciplina en la iglesia es porque somos malos, no tenemos paciencia, no tenemos misericordia, no tenemos amor, no tenemos gracia. Dile eso al apóstol Pablo, ¿ya? Dile eso literalmente al apóstol Pablo. Dile a él que no tenía amor, dile a él que no tenía gracia, dile a él, porque él es el que nos está mandando eso acá. Dile eso a Jesucristo, ¿sí? Porque él es el que nos mandó en Mateo 18 que hagamos eso o no. Dile a Cristo que él no tenía amor, dile a él que no tenía gracia. Porque hermano, realmente es triste que los que queremos seguir lo que la Biblia dice nos acusan más bien de eso, cuando lo único que queremos hacer es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado y lo que el apóstol Pablo nos ha mandado. Ahora, hermano, esto no solamente es por el bien del pecador, esto es por el bien de nuestra iglesia. Escucha qué va a continuar diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6 y 7. Esto, hermano, escucha, es por el bienestar de nuestra iglesia. Es por tu bienestar, es por mi bienestar. Escucha versículos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. Una vez más el apóstol Pablo les va a decir, ¿sabes? No sé de qué ustedes andan vanagloriosos, orgullosos, jactándose, no sé de qué. Y eso no es bueno. Escucha versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Escucha, hermano, el apóstol Pablo dice, esto es por nuestro bien. Es por el bien de la iglesia. Si tú permites el pecado de una persona y lo socapas y lo dejas que esté, eso va a causar que los demás empiecen a pecar también.
Más bien el apóstol Pablo va a decir 1 Timoteo 5, versículo 20, que cuando se reprende a alguien en público, eso, hermano, hace que los demás teman. Y eso es algo que Dios utiliza para ti y para mí, para que temamos y digamos, ok, el pecado es serio. No puedo jugar con el pecado aquí. Esto es algo serio. Pero más bien cuando permites el pecado, ¿qué es lo que sucede? El pecado empieza a corromper, dice el apóstol Pablo, así como la levadura pudre toda una masa. Eso es lo que va a pasar en la iglesia, hermano. Es por eso que te dije al principio de que si la iglesia no lidia con el pecado, el apóstol Pablo sabe de que la iglesia va a dejar de ser iglesia. Va a terminar pudriéndose toda. Si tú permites el pecado en una congregación local, el apóstol Pablo dice, escucha bien esto, un poco de levadura, aunque sea un poco, si permites, si no se confronta, si no se ejerce Mateo 18 como se nos ha mandado, esto va a afectar a toda la iglesia, hermano. Hermano, y esto es importante porque cuando ejercemos la disciplina en la iglesia, hermano, es por amor a la iglesia. No es por odio a la iglesia, es por amor a la iglesia. Es para que la iglesia se mantenga pura. Escucha, ¿en qué iglesia quieres que tus hijos vivan? Que tus hijos crezcan. ¿Quieres que crezcan en una iglesia donde el pecado es permitido o donde el pecado es confrontado? ¿Qué crees que va a tener mejor impacto en tus hijos? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Es por eso, hermano, que yo he visto esto de primera mano. Iglesias donde el pecado no es confrontado, normalmente ves luego el mismo pecado una y otra vez. Entonces los hermanos se han casado en pecado, nadie les ha dicho nada, nadie les ha confrontado, incluso la iglesia los ha casado. Luego vuelves a ver lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Y luego se vuelve normal. En esta iglesia siempre que tenemos gente que llega al matrimonio impuros. Porque no se confronta el pecado, no se hace nada al respecto. Y hermano, Pablo nos está dando aquí una advertencia y le dice a los corintios, por si acaso lo que les estoy diciendo, por más de que suena duro, por más de que yo sé que es complicado, es complejo, es por nuestro bienestar, hermano. No es porque odiemos a la iglesia, es porque amamos a la iglesia y no podemos permitir que se corrompa de esta manera, hermano. Y ahora Pablo, hermano, aquí le va a añadir algo más. Y perdón que no sea tan meticuloso en cada palabra que está en estos versículos. Después los hermanos del entrenamiento lo van a exponer más profundamente probablemente. Pero el apóstol Pablo escucha lo que va a decir. Esto es por el bienestar del pecador. Esto es por el bienestar de la iglesia. Y escucha, ahora Pablo va a decir, esto es por el honor de Cristo. Escucha, hermano, eso. Escucha, Pablo va a decir, esto es por el honor de nuestro Señor Jesucristo. Realmente a mí me da pena, hermano, que la gente le vale Cristo y prefiere ponerse del lado del pecador. No le interesa a Cristo. En muchas iglesias, eso es lo que me da pena. Porque el honor de Cristo no les importa. Al pecador es al que hay que defender, socapar, apoyar. Pero ¿y Cristo? ¿Qué tal Cristo? ¿No importa Cristo? A Pablo le importa Cristo. Escucha lo que va a decir terminando el versículo 7 y el versículo 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, versículo 7, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Escucha ahora, ¿por qué? Tu motivación, dice el apóstol Pablo, escucha, debería ser Cristo. Sí, ¿queremos salvar al pecador? Sí. Sí, ¿queremos proteger a la iglesia del pecado? Sí. Pero escucha, el apóstol Pablo aquí va a decir, nuestra motivación es Cristo, hermano. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo, hermano, aquí está utilizando el ejemplo del Antiguo Testamento de la Pascua. ¿Te acuerdas qué tenían que hacer los judíos todos los años? Tenían que festejar esta fiesta que se conocía como la Pascua. Y hermano, ¿te acuerdas qué era la Pascua? Éxodo capítulo 12. Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud, de la muerte en Egipto. ¿Cómo lo libera? ¿Te acuerdas? Sacrificando un cordero sin mancha, sin contaminación. Y por la sangre de ese cordero, los judíos fueron salvos de la esclavitud y de la muerte, ¿verdad?
¿Te suena familiar a lo que Cristo hizo por nosotros? Ahora, Pablo aquí está utilizando una comparación que es muy importante. Porque en el Antiguo Testamento los judíos cuando festejaban esta Pascua en la cual se acordaban de, wow, ese cordero, eso que Dios hizo por nosotros para sacarnos de Egipto, entonces tenemos que limpiarnos de nuestro pecado por Él, por amor a Él, por amor a lo que Dios hizo por nosotros en Egipto. Es por eso que junto con la fiesta de la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura representaba eso, que el pueblo se limpie de su maldad, se limpie de su pecado para celebrar lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Y escucha, Pablo les dice, ustedes conocen esa historia, ustedes conocen esa fiesta, y que los judíos sabían que tenían que limpiarse de su maldad, de su pecado, para celebrar que Dios mató a un cordero en Egipto para que ellos no mueran. Y ahora Pablo te dice, ¿qué tal cuando piensas que Dios mató a su propio hijo? Porque Él es nuestra Pascua. Ya no es un cordero. Ya no es un cordero como en Éxodo 12. Ya no es un cordero más, es su propio hijo. Él es nuestra Pascua. ¿Acaso eso no debería motivarnos a limpiar nuestro pecado? ¿Acaso eso no debería motivarnos a mantener su iglesia pura? ¿Acaso esa no es suficiente motivación? Y hermano, esto es muy importante porque las personas que se oponen a la disciplina eclesiástica literalmente lo que están diciendo, ¿sabes? Cristo no nos importa. No nos importa Cristo. A los judíos les importaba tanto ese cordero por el cual se limpiaban de su contaminación para festejar que ese cordero los había salvado, y nosotros que sabemos que ese cordero en realidad era Cristo, el cual murió para recibir la ira por nosotros, ¿no nos motiva a limpiarnos? ¿No nos motiva a apartarnos del pecado? ¿No nos motiva a buscar ser cada vez más puros por Él? Porque Él nos salvó gratis, porque Él recibió toda nuestra condena. Hermano, Pablo dice acá, ¿sabes? Esta disciplina debería ser hecha por Cristo, por Él. En nuestra mente debería estar Él primero. Él nos ha mandado a hacer esto. Y al recordarle el sacrificio que Él hizo por nosotros, deberíamos tener esta actitud de sí. No podemos permitir que nuestra iglesia se corrompa. No podemos permitir que la iglesia por la cual Él murió y entregó su vida se corrompa y manche su reputación en este mundo, ¿o no? Y hermano, Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, ¿sabes? Esto es por Cristo, esto es por Él. Esto es, en tu mente debería estar Él. Y cuando ves a tu hermano pecar, sea quien sea, porque a veces te toca ver a un familiar pecar, te lo digo. Cristo debería ser aquí primero en tu mente. Entonces, por Cristo que este hermano tiene que ser confrontado. Porque este hermano tiene la responsabilidad de vivir para Cristo. Es por Cristo que tengo que ir con varios testigos, porque no puedo permitir que esto continúe. Por Él. Porque quiero una iglesia que verdaderamente le dé la gloria a Él y lo ame a Él y busque ser pura como Él. Es por Cristo que le vamos a decir a la iglesia que lo busque a este hermano. Es por Cristo que lo vamos a expulsar. Porque es necesario que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no se manche. No se manche. Y que la iglesia cuando se reúne para celebrar lo que Cristo hizo por nosotros, escucha, se limpie de esa maldad más bien. Quite el pecado de en medio suyo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo nos dice y le dice a los corintios aquí hay que lidiar con esto. El pecado es algo con lo que hay que lidiar. Es algo que hay que hacer. Y hermano, hemos decidido el día de hoy tocar este pasaje. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a tener una excomunión. Hoy día vamos a tener una excomunión. En un momento, ahora vamos a orar, vamos a pasar las ofrendas y después vamos a pasar el tiempo de la excomunión. Y es un momento triste, hermano, no es de alegría, como el apóstol Pablo dice acá. Pero es una responsabilidad que tenemos como iglesia. No podemos nosotros, hermanos, permitir que pecadores a los cuales se les ha ofrecido el perdón de Cristo, se les ha ido a decir 1, 2, 3 veces con la iglesia y quieren seguir en su pecado y se siguen llamando cristianos. No podemos permitir que eso se quede así, hermano. Hay que expulsarlos de manera pública, como nos dice aquí el apóstol Pablo. Por su bienestar, por el bienestar de la iglesia
y por nuestro amor y el honor que le debemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra y como tu palabra, Señor, nos guía a cosas que muchas veces, Señor, nosotros, por voluntad propia, Señor, tú sabes que no estamos, Señor, libres de caer en los errores de la iglesia de los Corintios, que por diferentes motivos, lamentablemente, no estaban lidiando con el pecado como deberían haber lidiado. Dios, te pedimos perdón porque muchas veces actuamos así, porque muchas veces ponemos excusas y motivos egoístas para no lidiar con el pecado. Pero te ruego, Dios, de que nos ayudes a ser fieles en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a mostrar amor, sí, gracias, Señor, sí, pero también, Señor, a ser firmes con la disciplina que tú nos has mandado que tengamos entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo. Amén.